Perdón. Yo acá estaba sentadita esperando, esperando. ¿Qué pasa? No viene nadie, hoy me abandonaron. Había abierto el link de otra reunión. La profe. Esta, profe. Bueno, ¿cómo andan? Perdón. Mm, Sole ya estás acá, así que. eh. Eh, Bien, vieron que le subí dos videitos de la anatomía del sistema cardiovascular. Este, uno era simple y el otro me encantó porque explicaba muy parecido de lo que por ahí y usaba más o menos las mismas palabras. Sentí que me copió, pero no, bueno, es una manera de entender la historia y ver un poquito. ¿Qué les parecieron los videos? ¿Se entendió bien cómo era toda la anatomía y todo eso? Cuéntenme, ¿qué les pareció? Que le contesto a la compañera que no escucha. Con los videitos les resultó más fácil comprender todo ese mamarracho que había hecho yo en el pizarrón. Cuéntenme. Buenísimo, buenísimo. Genial. Bien, entonces vamos a empezar a ver un poco ahora más de la patología del sistema cardiovascular. Vamos a ir viendo qué es lo que significa todo esto. Y obviamente después ya nos vamos a ir centrando más en algunas patologías que obviamente van a ser mucho, pero mucho más frecuentes a nivel del mostrador de farmacia. No importa, Sol, en algún momento lo vas a poder ver. ¿eh? Este, para ir comprendiendo básicamente el por qué se utilizan determinados medicamentos. Con respecto a todo lo que es sistema cardiovascular, vamos a ver que hay dos grandes grupos de patologías. ¿Por qué digo dos grandes grupos? Porque vamos a tener un grupo de patologías que por la gravedad, obviamente, siempre van a estar muy controlados con el médico. Entonces, obviamente, van a venir a la farmacia directamente con la receta. Entonces, no nos vamos a tener que preocupar demasiado con respecto precisamente a qué hago, se lo vendo, no se lo vendo, qué pasa con esta medicación, cómo lo resuelvo. No voy a tener ese inconveniente porque vuelvo a repetir, van a venir las personas con su respectiva receta. Yo lo único que tengo que hacer es recepcionar en el mostrador la receta, fijarme qué es lo que tiene, y pensárselo y listo. Ahora, nos vamos a encontrar con una patología que es sumamente frecuente, que es la hipertensión, en la cual vamos a tener muchas veces personas que van a venir a buscar la medicación sin ningún tipo de receta. ¿Por qué van a venir a buscar la medicación sin la receta? Muchos van a venir con la receta, algunos van a venir sin la receta. La realidad es que la hipertensión es la rejilla, crónica, seguro. es una patología crónica que no se cura y que la persona tiene que hacer el tratamiento de por vida. Entonces nos vamos a encontrar que en muchas situaciones no va a poder haber ido a buscar la receta. Entonces, sobre esta patología es en la que más nos vamos a centrar, porque nos vamos a encontrar personas que van a venir a buscar, vuelvo a repetir, la medicación sin la receta. Entonces, vamos a ver por qué se produce, vamos a ver qué es lo que ocurre,
Vamos a derribar algunos mitos también con respecto a la hipertensión y cuál es la medicación que se utiliza y si se la vendemos, no se la vendemos, si esto, si lo otro. Vamos a tratar de llevarlo a algo más práctico, que obviamente va a estar relacionado con el trabajo. Eso va a quedar un poquito para el final. También recordemos que en muchas farmacias también se va a tomar la presión. Entonces, obviamente vamos a tratar de enfocarnos un poco ahí, tratar de ver cómo se puede hacer esto, porque el auxiliar de farmacia puede tomar la presión, porque es una práctica que no es invasiva, no como un inyectable que tengo que conocer muy bien la técnica. Vamos a ver cuáles son los distintos tipos de tensiómetros, y vamos a ir viendo la importancia que tiene para el médico tomar la presión en la farmacia. ¿Alguno de ustedes sabe tomar la presión? Cuéntenme, chisméenme. No. Javier sabe, Agustina sabe. Buenísimo. Ya tenemos dos, más o menos, dice Sole. Falta la práctica. Para los que no sepan nada, absolutamente nada, hay un pequeño, una pequeña capacitación que se llama Aprendiendo a tomar la presión, que es autoasistido. Si les interesa, es muy cortito, son 4 clases, son un par de videos y material para comprender un poco todo lo que es esto. Si les interesa completar, pueden hablar con la persona con quien ustedes se contactaron para contratar el curso y pueden hacerlo. No necesitan conectarse, no necesitan absolutamente nada. Lo único sentarme, mirar los videos, sentarme y leer el material, y obviamente mirar los videos me van a tener que bancar a mí, eso sí, el que avisa no traiciona, pero bueno, buenísimo. Entonces, pero antes de arrancar con todo eso, vamos a ver qué es lo que ocurre con el tema de la patología cardiovascular. Patología cardiovascular es algo que todos vamos a tener en algún momento. Ahora vamos a ver por qué. Primero que nada, que es lo fundamental, vamos a hablar de lo que son los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué es un factor de riesgo cardiovascular? Obviamente es algo que me va a aumentar la probabilidad de tener algún tipo de patología cardiovascular. Importantísimo esto. ¿Por qué es importantísimo? Porque ahora vamos a ver que hay un grupo de factores de riesgo y yo los voy a poder modificar. Algunos no. Entonces, obviamente, para poder tener una, o sea, un problema cardiovascular, pero mucho más alejado en el tiempo, mejor. Entonces, primero vamos a ver cuáles son aquellos factores que no los voy a poder modificar. Obviamente el primero de todos es la edad. Es la edad, nos vamos poniendo viejitos, nos vamos poniendo cachuzos, por un desgaste lógico del cuerpo y de todo nuestros sistemas. Esto es algo que no hay
demasiada vuelta. Como todo se va poniendo viejito y se va deteriorando. A nosotros, lamentablemente, nos va a pasar exactamente lo mismo. Otro de los factores de riesgo, esperen que no puse acá que eran no modificables. O sea que con esto no voy a poder hacer nada. Otro de los factores de riesgo que tampoco se van a poder modificar es el sexo. ¿Por qué? Las mujeres, por lo menos hasta la edad de la menopausia, nuestros ovarios producen estrógenos. Los estrógenos se consideran que son protectores sobre el sistema cardiovascular. Nos protegen. Los varones, obviamente, al no tener estrógenos, no tienen esa protección. Entonces, si nosotros comparamos un varón de aproximadamente 40 años con una mujer de la misma edad, es mucho más probable que el hombre pueda llegar a tener algún problema cardiovascular en comparación con la cantidad de mujeres que tienen a la misma edad también algún tipo de problema cardiovascular. Ahora, cuando la mujer ya alcanzó la menopausia, obviamente se pierden los estrógenos, entonces este factor protector también va a desaparecer. Entonces, si contamos la cantidad de hombres de aproximadamente 50 años, que más o menos es la edad en la cual se presenta la menopausia en la mujer, y comparamos la cantidad de mujeres que también de 50 años que tienen algún problema cardiovascular, vamos a ver que más o menos están equiparados. No como a los 40, que había más hombres con patología cardiovascular que mujeres. Lamentablemente, dice, el sexo no lo podemos cambiar. Aunque ahora, medio, ni siquiera un transgénero, porque esto es algo que obviamente es de algo de lo cual hay que hablar, porque vieron que está muy en boga toda esta historia, y que se habla de la autopercepción, que yo me autopercibo varón, me autopercibo mujer, teniendo el sexo genético opuesto. No van a cambiar esas cosas, no van a cambiar esas cosas porque obviamente las mujeres van a seguir teniendo, por más que se autoperciban hombres, van a seguir teniendo ovarios y van a seguir produciendo estrógenos. Los varones que se autoperciben mujeres y hacen tratamiento para cambiar de sexo, van a tener en una primera instancia, obviamente, una cantidad de estrógenos para modificar las características externas, pero en un momento van a dejar de recibir estrógenos. Y otra vez lo mismo. Entonces, acá no ocurre por una cuestión psíquica de autopercepción de sexo, sino que es una cuestión biológica. Lamentablemente es así. El último factor que tampoco vamos a poder modificar es la herencia. Así de la misma manera que heredamos de papá, de mamá, el color de cabello, si tenemos rulitos, si tenemos pelo lacio, el color de ojos, las facciones, bueno, también vamos a heredar la probabilidad de tener algún algún evento cardiovascular a edades más tempranas o no. Lamentablemente todas estas cosas se heredan. Entonces, si yo tengo antecedentes, vamos a suponer, a ver, mi papá tenía hipertensión, mi mamá hipertensa, y también tuvo un infarto. Y acá mucho no puedo zafar yo. Tengo ahí herencia de papá, herencia de mamá. Mi abuelo también, mis dos abuelos paternos, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, los dos con problemas cardiovasculares. Ahí, de la herencia tampoco, obviamente, podemos zafar. Pero sí están los factores modificables
Acá sí, yo voy a poder intervenir en este tipo de factores como para poder tratar de minimizarlos, como para que sean obviamente mucho más, que sea mucho menos probable que tenga una patología cardiovascular a edades más tempranas. ¿Y por qué digo esto de a edades más tempranas? Porque a la larga, lamentablemente, siempre vamos a tener algún problema cardiovascular. Precisamente por el deterioro. Por el deterioro. De hecho, cuando una persona fallece, se muere, siempre se va a morir porque el corazón dejó de latir. Entonces, si el corazón sigue latiendo, va a estar vivo. Cuando ese corazón deja de latir, o tiene un latido que no sirve, se va a producir la muerte. O sea, todos nos vamos a morir del corazón. Ahora, ¿qué fue lo que produjo que ese corazón dejara de latir? Obviamente va a ser para cada uno diferente. Algunos será porque, bueno, por un mismo infarto, ya directamente dejó de latir porque tuvo un infarto. Puede ser por un accidente, puede ser por un cáncer, puede ser por miles de motivos que hicieron que ese corazón dejara de latir. Entonces, obviamente, actuando sobre esos factores que yo puedo modificar, obviamente puedo lograr tener una mejor salud cardiovascular y obviamente puedo durar un poquito, bastante más de tiempo. ¿Cuáles son esos factores que yo puedo modificar? Obviamente, y uno de los más importantes, el sedentarismo. El sedentarismo, la falta de ejercicio, el no moverse. Que ahora lamentablemente es muy común verlo en los niños, por ejemplo. Si bien hay muchos niños que son deportistas, que hacen ejercicio, pero es algo muy común verlos a los chicos con sus dispositivos tirados sin hacer nada. Adultos también, pues, o sea, no digamos que únicamente los chicos, porque los adultos también estamos todo el tiempo ahí a ver qué es lo que pasa con las redes sociales, que esto, que lo otro. Bueno, el sedentarismo lamentablemente es uno de los cucos más grandes con respecto a todo lo que es patología cardiovascular. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar ese sedentarismo? Porque en realidad uno habla de sedentarismo, pero ¿cómo hago para no ser sedentario? Básicamente, no es que tengo que salir a correr una maratón todos los días, o tengo que salir a correr, o tengo que salir a trotar, o tengo que ir al gimnasio. No. Se considera que con una caminata diaria de media hora, con eso se alcanza, ya se está evitando el sedentarismo. Mi hermana vive a 3 cuadras del supermercado, saca el auto para ir al supermercado. Yo no se apaga. Vamos caminando. Yo por mi trabajo, que obviamente acá con las clases virtuales, que obviamente tengo que estar sentada adelante de la compu, algunos días arranco a las 9 de la mañana y termino a las 9 de la noche. Y también la cargo a mi hermana, pero resulta que yo estoy sentada todo el día delante de la máquina. Pero la realidad es que uno tendría que moverse, hacer algo.
Lo ideal, como decía recién, es caminar media hora por día, media hora. Pero también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, y seguramente, bueno, Sole corriendo atrás del niño, ni hablar. Las que son mamás que están atendiendo a sus hijos, que van, que vienen, que hacen las compras, que cocinan, que esto, que lo otro, están en actividad. Los varones, en la gran mayoría, dependiendo también de sus trabajos, todo el día dice Sole. Los varones también. Y claro, ¿y cómo terminás a la noche? Dice, mi pareja trabaja y yo hago todo. Y Sole debe quedar fusilada después de la noche. O sea que sedentaria no va a estar. ¿eh? A ver que acá, por acá teníamos un varón. Javier, contanos más o menos qué es lo que, o sea, para no ser sedentario, contanos qué haces. A lo mejor es sedentario, guarda, Pero bueno, estos trabajos así, y sobre todo vieron todo lo que fue popularizándose después de la pandemia, todo lo que es el home office, y todo ese tipo de cosas, fue acrecentando mucho, el tema del sedentarismo. Estudiante de enfermería, qué grande, Javier. Entonces, no va a ser sedentario, Javi. Así que bueno. Pero bueno, parece una pavada, pero realmente es sumamente importante tratar de evitar el sedentarismo. El otro de los factores de riesgo que también yo puedo modificar, y que está muy de la mano también de la obesidad, del sedentarismo, precisamente es la obesidad. La obesidad, que también va a estar relacionada con el sedentarismo, pero también va a estar relacionada con otros de los problemas, precisamente, que yo podría modificar, y es la comida. Las comidas ultra procesadas, todo aquello eh, que lleve azúcares, harinas refinadas, aceites, pero cocido, lo frito, ni hablar el exceso de colesterol y todo ese tipo de cosas. Lo cual no quiere decir que una persona no pueda o tenga que hacer una dieta estricta permanente durante toda la vida. Pero la realidad es que cuanto mayor es el consumo de todos estos alimentos ultraprocesados, obviamente va a aumentar mucho el riesgo de obesidad. Si a eso se le suma el sedentarismo, volvemos a lo mismo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que una persona flaquita y que hace ejercicio no pueda tener algún problema cardiovascular. No. Acá solamente estamos hablando de factores de riesgo, de cosas que pueden aumentar la probabilidad. Ahora después, cuando terminemos de ver esto, vamos a compararlo con algo y vamos a ver cómo es el juego entre todo esto. Obviamente también tenemos el tabaquismo. Tabaquismo ya sabemos que es una de las peores cosas que puede ocurrir, pero no únicamente para el sistema respiratorio. Si bien obviamente el sistema respiratorio va a ser uno de los más afectados por el tabaco, sino que también va a estar afectado el sistema cardiovascular, va a estar afectada la piel, va a estar afectado el sistema digestivo, va a estar afectado el sistema urinario, todo. Todas las sustancias químicas que tienen el tabaco van a ser desastres en todo nuestro cuerpo. Desde arrugarnos más rápido hasta provocarnos enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y un montón de cosas. Si bien el tabaquismo está considerado como una adicción, y ahí es donde está el problema,
Obviamente el tabaquismo quizás es una de las cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque es legal, una adicción legal. ¿Por qué es legal el tabaco? Porque no provoca ningún tipo de modificación en la conducta de la persona. No como las drogas que pueden producir, obviamente, una alteración en la conducta de la persona y entonces, obviamente, por lógica, va a tener, están prohibidas. Lo que sí ocurre con el alcohol. El alcohol sí produce alteraciones en la conducta de la persona, pero también es legal. Ahora después vamos a ver, a diferencia del tabaco, que el alcohol en una determinada cantidad también puede ser protector del sistema cardiovascular. ¿Por qué digo que el tabaquismo es una adicción? Porque en el momento de intentar dejar de fumar, se produce lo que se conoce como un síndrome de abstinencia. Ese síndrome de abstinencia es la necesidad imperiosa del consumo de esa sustancia. O sea, el tabaco es una adicción. Bastante difícil, pero no imposible. Está bien, la adicción que va a generar el tabaco no va a ser, no va a ser problemática a nivel psíquico, pero sí a nivel físico. Vamos a ver qué ocurre con el alcohol. El alcohol, dependiendo el tipo de alcohol, porque obviamente no es lo mismo una cerveza que tiene como mucho 5% de alcohol, a las bebidas blancas que suelen tener entre el 40-45% de alcohol. Se considera que el alcohol es protector para el sistema cardiovascular, pero se considera que una copa de vino tinto para las mujeres y 2 copas de vino tinto para los varones. ¿Por qué? Porque se están vengando de que nosotros teníamos los estrógenos. No, mentira. En realidad, el tamaño estructural del hígado de los varones es más grande que el de las mujeres. Entonces, obviamente, va a tener una mayor capacidad de metabolizar y sacar del cuerpo el alcohol consumido. Por eso, la mujer puede tomar una sola copa de vino por día y el varón solamente 2. Estamos hablando de esas cantidades. Todos sabemos que esas cantidades, o sea, con el alcohol tenemos también 2 opciones. O el que no toma nada, el que se toma todo, y en el medio obviamente tenemos todo un abanico de posibilidades. Está también el bebedor social, que, no, yo no me tomé mi copita de alcohol, de vino en toda la semana, bueno, hoy que es viernes, me tomo las 5 copas que no me tomé durante la semana, la de hoy, la del jueves, la del miércoles, no, eso tampoco sí. Porque precisamente está ahí en la capacidad que tiene el hígado de metabolizar ese alcohol. Y obviamente después también tenemos patologías como la diabetes, que me pareció el cartel, se me está queriendo echar el cartel. La diabetes, que la diabetes lamentablemente tiene muchas complicaciones cardiovasculares. Entonces una persona que tiene diabetes, si no la trata correctamente, seguramente va a tener problemas cardiovasculares. ¿Qué es lo que ocurre con la diabetes? Diabetes es lo que vamos a ver ya en el módulo que viene, si no me equivoco, a ver, ya les confirmo. Sí, el próximo módulo es metabolismo, y ahí precisamente vamos a ver
que se me perdió el coso. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la diabetes. Y tenemos que tener en cuenta que hay niños con diabetes. Niños con diabetes. Por lo tanto, es algo que, si bien la diabetes es una patología que no se puede curar, es una patología crónica, pero tratándola con tratamiento, esas complicaciones cardiovasculares van a tardar muchísimo más en aparecer. Por eso está dentro de lo que nosotros decimos que es modificable. Y por último vamos a... Esperen que se me perdieron los controles. Y por último, vamos a tener otra patología, y acá ya sí del sistema cardiovascular, que es obviamente la hipertensión. Y la hipertensión tampoco se cura. Hipertensión me puse acá, me comí la N. La hipertensión tampoco se cura, pero se puede tratar. Si bien la hipertensión es una patología cardiovascular, por sí misma puede empeorar y provocar más patología cardiovascular. Por lo tanto, hay que hacer un buen control y tratamiento de la hipertensión. Porque la hipertensión que no está correctamente tratada, obviamente me puede provocar un infarto, me puede provocar un ACV, y ahí ya estaríamos en problemas. Ahora, ¿qué quiere decir? Que únicamente voy a tener alguna patología cardiovascular si tengo todos estos factores y los desatiendo. No necesariamente. Yo siempre digo que estos factores de riesgo vendrían a ser como los números de una rifa. Si yo del talonario de 100 números me compro 99, por lógica, voy a tener muchísimo más probabilidades de ganarme el premio. Pero el premio también se lo puede ganar el que tenía un solo número. Entonces, uno no debería confiarse con que no, yo soy joven, soy mujer, ya con los antecedentes, la herencia, los antecedentes, es muy raro que no tengamos en la familia algún abuelo, uno de los 4 abuelos, algún tío o alguno de nuestros padres que tenga algún problema cardiovascular, simplemente por la edad. Obviamente, y vuelvo a repetir, todos estos factores modificables, puedo actuar sobre eso. Vendría a ser como empezar a regalar esos numeritos que me compré. ¿Por qué es tan importante esto? Porque obviamente, como decía desde el principio, todo lo que se pueda modificar antes nos va a dar una chance más. Si bien en algún momento nos va a tocar ir a tocar el arpa allá a la nube con los angelitos, cuanto más tarde ese momento mejor. Entonces, precisamente actuando sobre estos factores modificables, voy a tener muchísimas menos chances. Ahora, tenemos que tener en cuenta precisamente estas dos patologías, diabetes e hipertensión. Diabetes puede tener un niño, hipertensión también puede tener un niño.
¿En dónde se va a hacer hincapié? En la obesidad. Pero no solamente en la obesidad, no necesito pesar 200 kilos para tener aumento de colesterol en sangre, aumentado los triglicéridos. Uno tendría que, digamos, empezar a atacar desde chiquito precisamente esas cosas. ¿Por qué? Yo que soy de la época que comíamos el asado arrancándole la grasita y el cuerito pegado al huesito, que obviamente era la parte más rica. Cuando te dijeron, o cuando nos dijeron, ya no podés comer el asado, tratá de comer los cortes más magros, no podés comer la piel del pollo, no podés comer esto, no podés comer salamín, no podés comer esto, y querés matar. El tratamiento, y mejor dicho, más que el tratamiento, la adherencia al tratamiento va a ser muchísimo más difícil. Yo voy a ver que o sea, vieron que con el surgimiento del veganismo y todo este tipo de cosas, es como que se volcó mucha gente a dejar las carnes rojas. Tampoco es una solución, porque también tenemos los triglicéridos que son de origen vegetal. Pero ha disminuido muchísimo todo ese tipo de cosas. ¿Qué es lo más importante de la hipertensión? Y esto lo voy a decir hasta el cansancio. La hipertensión es una patología silenciosa. Nadie se suele tomar la presión porque dice, no, si no tengo ningún síntoma. No, yo no tengo presión alta si no tengo síntomas. Por lo tanto, es una de las cosas que uno tiene que estar controlando en forma permanente para precisamente detectar a tiempo. Y cualquier cosa que esté detectada a tiempo, quiere decir que todavía no están desbarajustadas las cosas, se puede intervenir. Así que bueno, ¿alguna duda? ¿Cómo venimos hasta ahora? Cuéntenme. Muy bien, dice Roxana. Bien, igual ya se nos corta. Nos queda menos de un minuto, así que bueno, cualquier duda, cualquier cosa, la evacuamos después en la segunda reunión. Ahora, como de costumbre, esperamos que se descargue el video. Ni bien abra la reunión de nuevo, esta vez bien desde el principio, les aviso. En un ratito nos vemos de nuevo.